Estás a punto de escuchar Alas de Búho, revista radiofónica con temas de actualidad explicados en voz de los expertos. Aarón Grajeda Bustamante y Jacobo Mendoza Ruiz nos llevan en un rápido vuelo a conocer asuntos de relevancia social vistos desde lo local. Comenzamos. Bienvenidos a su programa Alas de Búho, revista radiofónica sobre temas de actualidad en voz de los expertos y los protagonistas. Les habla su servidor y amigo Jacobo Mendoza. Alas de Búho es un programa que realiza la Universidad de Sonora entrevistando a especialistas en asuntos socialmente relevantes. Les saluda a su amigo y conductor Aarón Grajeda Bustamante. Nuestro tema de hoy es desarrollo urbano ordenado y vivienda digna. Para ello contamos con dos expertos, los doctores Jesús Ángel Enríquez Acosta y Glenda Llanes Ordiales. Buenos días, bienvenidos. Muy buenos días. Buenos días. El doctor Jesús Ángel Enríquez Acosta es profesor del Departamento de Sociología y Administración Pública con más de 20 años de servicio. Él ha trabajado en temáticas muy diversas como lo son el desarrollo urbano precisamente. Ha trabajado también aspectos relacionados con la dimensión social de la arquitectura. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y es un prestigiado colega del posgrado integral en Ciencias Sociales con quien tuvimos la oportunidad de sacar este ambicioso proyecto desde sus orígenes, ¿no? Por su parte, la doctora Glenda Llanes Ordiales es actualmente jefa del Departamento de Arquitectura y Diseño. Con ella vamos a compartir el día de hoy los aspectos relacionados con vivienda y los grandes retos que en cuanto a desarrollo urbano y vivienda, precisamente junto con la movilidad urbana, se están planteando para las urbes sonorenses. Retomando el tema de hoy, ¿qué se entiende, doctor? ¿Qué se entiende, arquitecta, por el concepto de desarrollo urbano ordenado y por vivienda digna? ¿A qué nos referimos? Bueno, esto tiene que ver con pensar pues las ciudades en términos de condiciones de vida aceptables, ¿no? Es decir, la ciudad no es solamente aspectos materiales referidos a calles, banquetas, etcétera, sino tiene que ver sobre todo pues con garantizar pues un espacio, un territorio que dignifique pues condiciones de vida de una población y en ese sentido pues contribuya al bienestar social, ¿no? Ahora por el tema de la vivienda tiene que ver igual con eso, es decir, la vivienda no es solamente estar bajo cuatro paredes y un techo, ¿no? Sino tiene que ver aquí con condiciones de habitabilidad, es decir, que una vivienda garantice pues a una familia el tener acceso pues a un determinado tipo de bienestar y de confort y calidad que le asegure, ¿no? Una dignidad pues. Bueno, coincido con lo que comenta el doctor Jesús Enríquez. En el caso de la vivienda digna, creo que se desprende de conceptos relacionados con vivienda adecuada, que son más bien conceptos definidos por las Naciones Unidas. En el caso de una vivienda adecuada se estaría hablando de vivienda que sea asequible, que las personas puedan costear, vivienda que sea habitable, como ya se mencionó, es decir, que cuenten con características materiales suficientes y adecuadas, digamos, a las condiciones climáticas. Otra característica importante es que exista adecuación cultural, que las viviendas recuperen elementos culturales relevantes en cada localidad. No puede ser la misma vivienda en todas partes, no solo por las condiciones climáticas, sino por cuestiones culturales. También que sea vivienda bien ubicada, cerca de equipamientos, de espacios públicos y demás. Bueno, hay otras características. La seguridad en la tenencia, por ejemplo, que se tenga seguridad de que pues no van a venir a despojarte de tu vivienda o a sacarte de algún predio que estés ocupando de manera irregular. Y bueno, creo que el desarrollo urbano ordenado pues tiene que apostarle, igual que la vivienda digna, lo que hace es apostarle a el desarrollo de capacidades humanas o de capacidades para el desarrollo humano. Entonces, bueno, creo que eso nos queda claro cómo
llegar, ¿no?, al entendimiento del desarrollo urbano. Y la pregunta aquí en esta lógica es, ¿quiénes toman las decisiones en torno al desarrollo urbano ordenado? ¿Y por qué hasta la fecha no podemos presumir que tenemos en nuestro entorno, particularmente en la capital, una ciudad planeada para hacer reto a este crecimiento poblacional, doctor Jesús Enríquez? Sí, en mi punto de vista, por supuesto que hay participación, ¿no?, de distintos niveles de gobierno, ¿no?, en términos de contemplar pues el desarrollo, la planeación urbana. Hay un marco jurídico, ¿no?, existente. El problema está acá que en realidad pues es el mercado inmobiliario pues quien en buena medida lleva la iniciativa, ¿no?, en términos de cómo hacer ciudad, ¿sí? Y en el caso de Hermosillense es bien claro, ¿no?, que los desarrollos urbanos de vivienda media o vivienda residencial alta, etcétera, pues tiene que ver mucho con fenómenos que se han dado, ¿no?, por ejemplo, de la especulación del suelo, en donde se supone pues que las instancias de gobierno pues tienen forma, ¿no?, de regular todo aquello, pero sin embargo en la realidad pues vemos que se valoriza el suelo urbano, que esto se vuelve un mercado de suelos y en ese sentido determina, ¿no?, cómo crece una ciudad, hacia dónde se dirige, pese a que los gobiernos municipales, por ejemplo el caso de Hermosillo, tiene un Instituto Municipal de Planeación Urbana, pero que sin embargo tiene un nivel está muy acotado, ¿no?, en términos de sus acciones, ¿no?, para regular. Dentro de esas condiciones, tomando particularmente la geografía del Estado, ¿cómo se llega a desarrollar un modelo de construcción de vivienda o una política de vivienda y saber en dónde está el enfoque? Si el responsable es el sector gobierno, el mercado inmobiliario, el ciudadano, los inversionistas, ¿cómo poder orientar un solo enfoque estatal de desarrollo de vivienda y de vivienda digna y de orientación del desarrollo, doctor? Sí, aquí esto es un tanto difícil porque también interviene pues el gobierno federal, por ejemplo, ¿no?, que tiene su política, ¿no?, de vivienda, tiene sus dependencias. Fonavit, por ejemplo, es la principal institución, ¿no?, en México encargada, ¿no?, de dar crédito, ¿no?, a los trabajadores. Pero desde que se reformó la ley hace algunos años, pues Infonavit se convirtió nada más en una institución que otorga créditos y ya es el ciudadano quien decide, ¿no?, dónde va a adquirir su vivienda. Eso es un proceso que tiene un costo, que tiene un efecto pues también sobre las formas de hacer ciudad, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente el ciudadano tiene que escoger de lo que hay, no existe pues una política pública tendiente pues a buscar densificar las ciudades, a compactar las ciudades, a que no se extiendan sobre un territorio y rebasando continuamente pues la mancha urbana. Entonces, ahí es donde es muy difícil conciliar todos estos aspectos, ¿no?, de política pública y por supuesto también pues del ámbito privado en términos de cómo poder hacer un desarrollo más o menos equilibrado, ordenado de las ciudades, ¿no? Y mucho más pues tomando en cuenta la geografía del Estado, ¿no? No es lo mismo construir un fraccionamiento de vivienda de interés social en Hermosillo, en las zonas más lejanas de la ciudad, a varios kilómetros de centros de trabajo, de estudio, etcétera, a una ciudad mucho más pequeña, como podemos decir Guaymas, o podemos decir el caso de San Luis Río Colorado, etcétera, ¿no? Sí, ahí sí es muy difícil que esto lleve a cabo, pero tenemos un marco legal. Lo que pasa es que aquí es muy difícil pues su instrumentación, ¿no? Y hay muchas formas, incluso como las empresas privadas, constructoras, etcétera, etcétera, evaden, sí, ese tipo de regulaciones que impone el Estado en sus distintos órdenes, y tenemos entonces ciudades caóticas, desordenadas, con falta de planeación, con serios problemas de servicios públicos como el agua, la energía eléctrica, etcétera. ¿Por qué? Porque la ciudad está creciendo, las ciudades están creciendo sin cesar y no alcanzan los recursos de ningún tipo de administración para llevar los servicios hacia fraccionamientos que han sido construidos por fuera, digamos, pues, de cualquier marco de regulación, ¿no?
citar algunas cosas. Estamos conversando en Alas de Búho con nuestros amigos y colegas Jesús Ángel Enríquez Acosta y Glenda Ordiales. Es importante señalar que el tema de nuestra discusión es desarrollo urbano y vivienda digna. A mí me gustaría preguntar, doctora, particularmente, ¿no?, considerando que existen planes de desarrollo urbano en ciudades como Hermosillo, Obregón, Nogales, ¿no?, que involucran, ¿no?, todos estos lineamientos para el crecimiento. ¿En qué sentido la realidad supera estos planes? O sea, ¿necesitamos mayor vigilancia o qué necesitaríamos hacer como ciudadanos para tener un posible ordenamiento del crecimiento de tanta vivienda en nuestro entorno? Bueno, lo primero creo que sería, para iniciar el comentario, poner un poco en contexto la situación. Hasta el sexenio pasado, la política pública parecía estar orientada en cuestiones relacionadas con la redensificación. En este momento está todavía como en proceso la redefinición de esa política pública. No contamos aún con un plan completo. Hay mucha indefinición. Hay existe mucha indefinición. Sin embargo, lo que sí tenemos y que empieza a operarse es un programa de asesores técnicos de CONAVI, por ejemplo, donde lo que se está buscando hacer es que una serie de expertos, arquitectos o ingenieros expertos, se encarguen desde la gestoría de pues la gestión del recurso económico a través de determinados programas, hasta acercarse a las personas, al usuario final, y preguntarle qué es lo que necesita, ayudarle con el proyecto de su vivienda, pensando en que seguramente pues se tratará de una vivienda de crecimiento progresivo, y adicionalmente ayudarles durante el proceso constructivo. Y finalmente se espera que ese asesor técnico incluso haga una evaluación del producto final. Entonces, creo que se empieza a operar, o próximamente se va a empezar a operar en Nogales, aquí en Sonora. Tengo conocimientos de casos que han iniciado ya en Chiapas, pero iniciaron, digamos, por fuera del marco oficial, antes de que el programa fuera oficial. Pues está de ver realmente cómo va a funcionar, porque eso implica, bueno, que tomando en cuenta que 2/3 partes de la construcción de vivienda en México pues se hace a través de la misma gente, del usuario final, pues se está considerando eso, se va a echar mano entonces de esas personas, se espera que se les pueda dar asesoría, finalmente se espera que se haga una retroalimentación, y yo tengo así como muchas expectativas del programa. Y algo que me parece que no se ha aprovechado bien es lo que conlleva esos procesos de involucrar a las personas en la propia construcción de su vivienda, y que sea de manera asesorada, supervisada. Debe detonar algunos otros procesos en beneficio de la comunidad. Sin embargo, pues está por verse cómo funcionaría. O sea, y en ese sentido, doctora, hemos sido testigos aquí en Hermosillo cómo hay un nuevo entorno, una infraestructura de vivienda diferente. Arquitectónicamente se han llevado a cabo desarrollos inmobiliarios que son edificios departamentales. Es vivienda, es un concepto nuevo en Hermosillo, no había antes ese desarrollo, y ahora pareciera haber un despliegue mayor por este tipo de vivienda. Desde el punto de vista arquitectónico, del diseño, de la planeación, ¿qué opinión usted tiene de que se estén desarrollando este tipo de conceptos? Bueno, creo que teníamos ya experiencias anteriores en el Foviste. En el Foviste hay por ahí unos departamentos, yo creo que, o multiniveles de hasta 4 niveles, que están en muy malas condiciones, bastante maltrechos. Y la cuestión siempre ha sido preguntarse por qué, o sea, por qué están en esas condiciones de abandono. Y bueno, hay varias hipótesis por ahí. Ahora, estos nuevos edificios de departamentos que vemos no están dirigidos a... No es vivienda social. No es vivienda social, son, pues no sé, clases medias altas. Residenciales, así es. Yo, bueno, creo que podría funcionar mejor iniciar así como se está haciendo, y
probablemente, es que implica otras cuestiones, implica ajustarse a vivir en condominio, entender que no puedes modificar las fachadas, a que tienes un solo lugar para cajón de estacionamiento y si quieres otro pues tienes que comprárselo a alguien más o tienes que comprarlo. Implica ajustarse a reglas de convivencias muy específicas, a organizarse mucho. Entonces, hasta ahorita creo que podrían funcionar los que tenemos, son de uso más bien mixto porque tienen comercio. Bueno, está uno de ellos que es solamente habitacional, pero los otros sí tienen áreas comerciales abajo, tienen oficinas y tienen habitación, no son de vivienda social. No forman parte, creo, necesariamente de una política de redensificación, pero si habláramos de una política de redensificación tendríamos que tomar en cuenta otros factores, por ejemplo, realmente cuál es la capacidad de carga que podría soportar el sector, o sea, hay que tomar en cuenta si existen escuelas suficientes para todas las personas que van a vivir en ese bloque, si existen servicios médicos cercanos para todas esas personas, qué pasaría con el tráfico vehicular, si es posible hacer las descargas de servicios sanitarios ahí mismo o hay que generar otro tipo de infraestructura. Entonces, bueno, puede funcionar, es bueno tener una ciudad compacta, yo creo que sí, pero hay que revisar dónde se ubicarían esos edificios para no afectar la zona, o sea, no sobrecargar, digamos, el sector. Sí, yo quiero comentar brevemente al respecto, ¿no? Es decir, las políticas públicas en el último sexenio intentaron, ¿no?, hasta donde se pudo, esta idea, ¿no?, de redensificar las ciudades, es decir, que las ciudades volvieran al centro, ¿no? La tendencia urbana o la historia urbana más reciente era al contrario, pues, ¿no?, el dispersar las ciudades, ¿no? Pero sin embargo han sido esfuerzos muy limitados, pues lo que observamos de ese tipo, ¿no?, en las ciudades mexicanas, salvo casos ya históricos, en la Ciudad de México, Guadalajara, etcétera, ¿no? En ciudades como Hermosillo, este tipo de opciones se han circunscrito, creo yo, única y exclusivamente a desarrollar residenciales de interés medio y alto, ¿no? Esto, para mi forma de ver, está implicando ya en términos sociales y culturales, por supuesto, procesos de segregación socioespacial bien claros, es decir, que la ciudad en términos, digamos, se va colonizando para un sector de población. Sí, eso tiene un costo y una consecuencia sobre el espacio público, ¿no?, y sobre el espacio social, que nos está implicando pues una ciudad en disputa, una ciudad en donde nos cuesta para otros sectores de población cada vez más vivir en ellas, ¿no? Entonces el problema es que estas son soluciones muy parciales y son sobre todo soluciones desde el mercado inmobiliario, pues no desde políticas públicas tendientes a resolver pues temas de vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? Ha puesto un excelente ejemplo, doctor, de cómo precisamente factores externos determinan este tipo de, en este caso comerciales, incluso financieros, determinan cómo vivimos y cómo nos organizamos en la ciudad. A mí me gustaría preguntarle en esta misma lógica, la inseguridad, ¿en qué sentido también nos codetermina en el hábitat que tenemos urbano y en la construcción arquitectónica? Sí, mira, ahí el asunto está bien interesante porque en el caso de Hermosillo se ha construido mucha periferia y es periferia principalmente de vivienda social, ¿sí? Son los lugares más vulnerables, sí, en términos del ingreso de la población, en términos de los déficits de servicios, en términos del tejido social que es muy frágil. ¿Por qué? Porque es población que recién llega a estos lugares, no se conoce, tiene problemas pues en términos de socialización, relaciones entre vecinos, etcétera. Entonces todo esto va generando pues un clima, un escenario urbano en donde muchas veces pues se tiene esta percepción, ¿no?, de que son lugares efectivamente inseguros, ¿no? Si a eso le agregas el tema de la vivienda abandonada que generalmente ocurre en este tipo de áreas de la ciudad, pues nos vamos a encontrar entonces con que se viene a veces a estigmatizar pues estos espacios, ¿no?, en términos de que son los lugares donde viven los delincuentes o donde se cometen algunos de los principales delitos pues del orden común en la ciudad.
Y esto no es exactamente así, pues, pero estamos hablando, pues, de las consecuencias, pues, de cómo se ha hecho ciudad, ¿sí? Y ahí es donde se está pagando los platos la ciudadanía, pues, principalmente, o quienes en un momento dado decidieron comprar una casa que no les aseguró, pues, condiciones de habitabilidad ni de bienestar, la dejaron por diversas causas económicas, sociales, de todo tipo, y ahí se quedó aquello, y eso va poco a poco va deteriorando, pues, no solamente los aspectos materiales, sino sobre todo la parte que tiene que ver con el tejido social, es decir, con la cohesión social, con la formación, pues, de capital social, es decir, aquello que une, vincula a la población, y lo que se genera simplemente es un mayor resentimiento, que en términos de las causas políticas muchas veces es capitalizado, ¿no? Digamos, doctora, que se creció en las ciudades del estado, se creció hacia las orillas, hacia los centros más apartados de orientación del desarrollo. Se debe de pensar en reorientar el crecimiento hacia los centros urbanos para tener el acceso a los servicios, o sea, repoblar los centros urbanos. Por supuesto, es muy caro crecer hacia afuera, o sea, le beneficia, crecer hacia las periferias le beneficia al desarrollador, porque, bueno, pongo como ejemplo el caso aquí en el Vado del Río, teníamos el Solidaridad, y lo primero que se urbaniza es Villa Bonita, Montecarlo. Todos los terrenos que quedaron entre Villa Bonita, Montecarlo y el Solidaridad, pues subieron de precio, entonces realmente le beneficia más bien al desarrollador y a nadie más. O sea, es más caro llevar los servicios a las periferias, pues no hay transporte público y se generan todas estas cuestiones que mencionó el doctor Enríquez. Hay algo que no se debería dejar de mencionar. En su momento, bueno, el boom, digamos, de los fraccionamientos cerrados, que es una modalidad ahora constante y sonante, es la común prácticamente para hacer crecer nuestra ciudad y muchas ciudades medias en México. Ocurre cerca del año 2000. Los primeros aquí en la ciudad de Hermosillo son de mediados de la década de los 80, pero eran 3 o 4 ubicados, 3 de ellos en la zona hotelera de la ciudad, otros por el Navarrete y nada más. Pero alrededor del año 2000 existe una explosión de fraccionamientos cerrados y se empezaron a comercializar y a vender con una idea de seguridad, pero no necesariamente de seguridad relacionada con el delito, no porque Hermosillo fuera una ciudad muy segura en ese momento, sino porque se echó mano de otros atributos o se les dieron otros en el sentido del estatus, de la exclusividad, de la privacidad y bueno, y la gente realmente lo compró por eso, o sea, lo compró porque les hacía sentir seguros estar con gente igual a ellos. Es una cuestión, claro, de segregación social. O sea, me siento más cómodo y más seguro si estoy rodeado de profesionistas igual que yo, si mis hijos asisten a determinada escuela y conviven con otros niños que asisten a las mismas escuelas. Me hace sentir seguro si sé que el vecino no va a pintar su casa, quién sabe, como arcoíris, o no va a poner una tortillería a un lado porque no se va a devaluar el valor de mi propiedad, y eso también, pues, me hace sentir seguro. Incluso yo haciendo un trabajo sobre fraccionamientos cerrados aquí en Hermosillo, la gente me decía, pues me siento más seguro porque no hay transporte público, y entonces pues no cualquiera puede llegar aquí. Entonces esta cuestión de la ciudad segregada pues es en diferentes formatos, en vertical, en horizontal, con dispersión y demás. Pues muy buena observación. En este sentido me gustaría preguntar, doctor Jesús Enríquez, tenemos el centro de la ciudad también como un espacio frágil y vulnerable en muchos sentidos, con edificaciones que entran en un franco proceso de obsolescencia. Tenemos ahí un Instituto Nacional de Antropología e Historia que tiene también la alta responsabilidad de promover procesos de conservación. O sea, ¿qué hacer con un proyecto como el centro de la ciudad en Hermosillo, ¿no?, para este ejercicio? Sí. Pues mira, ojalá eso fuera motivo para un nuevo programa, porque es un asunto muy interesante, pues, porque el INAH generalmente llega tarde. Sí, cuando ya el edificio lo tumbaron, lo convirtieron en estacionamiento y apenas quiere empezar a ver, ¿no?, o aplicar, ¿no?, las leyes, ¿no?, en materia.
El problema aquí es que en el centro de la ciudad de Hermosillo se vive un proceso histórico tendiente a abandonar pues el centro. Desde hace muchos años se convirtió aquello ya no en un área residencial o un área habitacional, sino un área comercial, ¿sí? Entonces eso pues vino a indicar que las prácticas y los usos del espacio en ese lugar pues cambiara también. Es decir, aquel lugar de noche es tierra vacía, solitaria, no hay nada allí, ¿no? Entonces, esto nos está hablando precisamente de ese cambio pues, que se ha dado en la ciudad y donde precisamente las políticas o lo que se puede hacer al respecto tendría que modificar ese estado de cosas en términos de una conservación, rehabilitación, definir de nuevo otros usos y prácticas pues, en esos espacios públicos, porque de lo contrario esto nos va a llevar a perder el poco patrimonio que tiene la ciudad, pues. Es decir, lo hemos perdido más bien. Lo que queda son nada más algunos 2 o 3 edificios y todo el resto se perdió irremediablemente, ¿no? Y, doctor, rápidamente, en algún momento yo recuerdo en Ciudad Obregón se implementó el concepto de los multifamiliares. No se va a recuperar ese esquema, en su opinión, es otra la tendencia. Es un poco lo que apuntaba ahorita la doctora Llanes, ¿no? Hay aquí aspectos sociales y culturales que influyen, ¿no? En que, al menos en el caso de las ciudades mexicanas del norte del país, sea difícil aceptar, ¿no? Una opción de ese tipo, por lo que implica, ¿no? En términos de compartir espacios comunes, céntricos, etcétera, etcétera, ¿no? Sería cuestión pues de observar, ¿no? el asunto. Me acuerdo que hay algunas iniciativas pues de pequeñas agrupaciones de aquí, de profesionistas de Hermosillo, que tienen proyectos de ese tipo para recuperar el centro histórico, pero son desde iniciativas ciudadanas que no están articuladas pues a empresarios, por ejemplo, o a iniciativas públicas. Pues antes que nada queremos darles las gracias. Hemos conversado el día de hoy en Alas de Búho con Jesús Enríquez Acosta y Glenda Llanes Ordiales. Les invitamos para que nos escuchen todos los miércoles de 10 a 10:30 en Radio Universidad de Sonora en el 107.5 de su FM o síganos en radio.unison.mx. Su amigo Aarón Grajeda Bustamante y Jacobo Mendoza Ruiz les dan las gracias. Hasta la próxima. Hemos escuchado una emisión más de Alas de Búho, revista radiofónica con temas de actualidad explicados en voz de los expertos. Te esperamos el próximo miércoles a las 10 horas para conocer mejor nuestra realidad social y emprender juntos el vuelo. Alas de Búho.